Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Vamos a esperar unos segunditos. Según me indicaron, hola, hola, buenas tardes a todos. Tenemos las 6:06 hora Costa Rica, 7:06 hora Perú. Ahí vemos que el asunto, vamos a probar un segundito nada más que el tema del sonido esté caminando como corresponde y ya casi vamos a empezar. Bueno, parece que camina bien. Estamos caminando entonces. Vamos a esperar nada más unos segunditos y ya damos comienzo con la transmisión y este tema que nos reúne el día de hoy. Todo bien, ahí está avanzando un poquito la conexión de gente. Saludarlos a todos los que van ingresando poco a poco. Ok, nada más esperamos unos minutitos. Tengo un par de minutitos. Y cumpliendo con el protocolo, unos 30 segunditos más, que es parte de lo que teníamos como indicación. Vamos a poner en silencio estas cosas, que es súper importante. Listo. Y creo que estamos. Bueno, en primera instancia, saludarlos a todos quienes están conectados. De una vez extenderle un cordial saludo a quienes se van a conectar un poquito más adelante. Para arrancar formalmente, bueno, primero presentarme. Primero lo primero, ¿verdad? Primero agradecerle a Fundación Calma por la posibilidad de estar en esta transmisión en vivo, de poder conversar un poco con ustedes acerca de un poco de esta situación, o a conversar con ustedes acerca de algunas consideraciones en torno a esta situación que nos está afectando y que es un tema a nivel mundial. Definitivamente la Fundación está haciendo un trabajo muy positivo, está favoreciendo que las personas tengan espacios de discusión y que se informen acerca de algunas situaciones o vamos a ver, en esta coyuntura, que tomen lo mejor para sus propias realidades y de alguna manera nosotros los que estamos en diferentes ámbitos tener esta posibilidad de compartir la forma de ver la situación y siempre con un mensaje positivo. A la Fundación Calma, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Hilary, que es la compañera de Calma con la que he estado conversando. Ahora sí, formalmente, mi nombre es Diego Quiroz. Yo soy, primero costarricense, muy orgulloso. Soy socio del área de recursos humanos de una firma transnacional que se llama MUR, que tiene sede acá en Costa Rica. Soy director también del Instituto Superior de Administración de Empresas. Soy docente universitario a nivel de posgrado. Soy psicólogo de formación base y mi especialidad está en psicología del trabajo y las organizaciones. Y estoy en proceso, o soy candidato a máster en el posgrado en administración de negocios con énfasis en gerencia general. El día de hoy
Vamos a conversar acerca de algunas consideraciones en torno a las consecuencias socioculturales producto del COVID-19. Hay que primero sentarnos en un principio de realidad. El COVID-19 es un fenómeno que está afectando no únicamente la salud, como pandemia que es, está generando un efecto transversal, y este efecto transversal obviamente va a tener una incidencia directa en diferentes ámbitos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Porque es importantísimo tener presente la línea. Cuando nosotros hablamos de consecuencias socioculturales, el tema de las consecuencias socioculturales, el término como tal es un término sumamente amplio. Y uno dice, a nivel sociocultural, ¿de qué va a hablar este condenado? Primero, vamos a despejar algunas líneas y vamos a ir aclarando. Primero, ¿por qué sociocultural? Luego, en el video que les había comentado, y ahorita lo vamos a vincular un poco más durante esta transmisión, es el tema de cómo ligarlo del tema sociocultural con el tema de desactivación económica. Y posteriormente, ahí van a disculpar el tema del tránsito, estamos haciendo nuestra cuarentena en casa, a veces suenan vehículos. Porque el tema de desactivación económica y qué relación tiene con el nivel sociocultural también es importante ver, y lo vamos a desarrollar bastante, el tema de nuestros hábitos y cómo esto va a incidir no únicamente en nuestra vida, vamos a ver, en nuestro ámbito laboral o en el área sociocultural o en la parte social netamente. Y la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿qué relación tiene esto con el ámbito laboral? Y luego, cómo una situación como la actual, en este caso el COVID-19, puede afectar el desempeño de los individuos tanto a nivel social como a nivel cultural como a nivel laboral. Es decir, el efecto es transversal, es fuerte. Esto es una temática que hemos venido nosotros conversando de manera fuerte a nivel a nivel docente, a nivel profesional, en el despacho en el cual yo laboro. También hemos tenido discusiones importantes en todas las áreas o reuniones académicas, lo hemos mantenido. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué es lo más importante? Bueno, primero tenemos que tener presente, que se me quedó un comercial que estoy viendo aquí antes de arrancar. Aquí es importante mencionarles que antes de finalizar se les pasará por la transmisión un enlace en el cual deberán, es opcional. En caso de que se desee certificación virtual, vamos a ver, tener presente que deben estar conectados toda la charla y mencionar también, que es muy importante, que antes de finalizar la presentación se les pasará un enlace en el cual deben completar los datos para efectos de este certificado. Ese era el comercial que me hacía falta mencionar. Ya ahora sí estamos listos, vamos a conversar entonces con las consecuencias socioculturales producto del COVID-19. Entender cómo funciona esto, vamos a ver. No nos vamos a meter en detalles técnicos en materia de en qué consiste o qué es el tema del COVID-19, porque realmente eso es vamos a mencionarlo, pero no es el tópico principal de esta ponencia, puesto que mi ejercicio no es un ejercicio médico ni en el área de la salud directamente, pero sí es importante tener presente en qué consiste el tema del coronavirus. Yo sé que se ha mencionado montones, pero es parte como de esta cuestión que necesito yo dejar como sentado previo a poder hablar de las consideraciones. Cuando hablamos nosotros del COVID-19, primero arrancar que es un coronavirus. Según la Organización Mundial de Salud, los coronavirus básicamente son una familia extensísima de virus que pueden causar enfermedades no solo en seres humanos, sino también en animales. Este COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, que es esta historia que todos conocemos, y cuenta con un alto y sencillo nivel de contagio y por ende de propagación. La diferencia que ha tenido este fenómeno pandémico con relación a los otros que han habido es el alto nivel de contagio, y básicamente, ya metiéndonos un poquito en el tema nuestro, ha desactivado completamente el ejercicio personal, laboral, habitual de todos los que nos encontramos. Este es un tema mundial, de todos a nivel mundial, exceptuando unos cuantos, 2, 3 países, unos con peores incidencias, otros con incidencias no tan graves, pero definitivamente es una afección que está causando estragos significativos de manera inmediata y que por supuesto va a tener dificultades importantes en cuanto a
en cuanto a la reactivación también. Entonces ahora sí, vamos de cero. ¿Por qué vamos a hablar o por qué partimos desde el punto de vista sociocultural? Cuando nosotros hablamos del término sociocultural, referimos a un proceso relacionado con aspectos sociales y culturales de una comunidad o de una sociedad. Un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con realizaciones humanas que sirven tanto para organizar mi vida a nivel individual como para darle un significado a ella. Entonces, el tema sociocultural básicamente es una construcción de nosotros los individuos en nuestros diferentes contextos que nos permite darle un significado a lo que estamos haciendo. ¿Cómo se relaciona ahora sí el tema sociocultural con el tema de la desactivación económica? En el momento en el que nosotros entramos a una coyuntura como la que nos estamos enfrentando actualmente, lo que encontramos es una dificultad de hacer nuestra vida. Al encontrar una dificultad de hacer nuestra vida, obviamente surgen, respuestas conductuales o respuestas fisiológicas que afectan de manera directa mi estabilidad o la estabilidad que yo tuve previo a los 15, 22 días que tenemos de estar con esta situación de manera más enérgica y todavía más ahora. ¿Por qué? Al día de hoy, en teoría y a nivel mundial, en el Perú, según lo conversaba recién el día de ayer con Daniel, que me informaba sobre esto, en teoría, nosotros estaríamos para regresar a nuestro ciclo habitual de vida el próximo 13 de abril, si mal no me equivoco, que debe caer día lunes. El próximo lunes de mañana, en 8 días estaríamos nosotros para regresar. Es una situación que según estiman, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque realmente los que saben de este tema y los que toman las decisiones son las autoridades a nivel país, probablemente se va a extender la situación. Ya está circulando información que es muy importante mantenerse al día en torno a las consecuencias conductuales sobre la sostenibilidad de este patrón de aislamiento al cual nosotros estamos siendo sometidos y responsablemente tenemos que cumplir. En la curva conductual en otros países se ha caído en este momento particular. Es decir, ya los 15, 22 días, la gente dice, bueno, ya estuve 15, 22 días en mi casa y de esos 15, 22 días en mi casa fueron suficientes para mí y empezamos a caer en conductas inapropiadas para efectos de la sostenibilidad de la prevención en torno al coronavirus y viene siendo básicamente el tema del aislamiento. Porque todos queremos retornar, y aquí es donde caigo en el tópico, todos queremos retornar a nuestra vida natural. Uno lee en redes sociales y en redes sociales lo que circula es mucho deseo de qué es lo que tengo que hacer, pero no de qué es lo que quiero hacer y que cómo quiero retornar a eso que hacía anteriormente, pero no necesariamente estamos pensando en cuáles son las consideraciones que debo tener en torno a eso que se viene. Partimos de la premisa de alguna manera de pensar que en el momento en el que nos digan 13 de abril, si es el caso, el 13 de abril es como un reseteo de vida y ese reseteo de vida implica que yo vuelvo a ser la misma persona que fui antes de esta situación pandémica. Voy a tener las mismas actividades que tuve antes de la situación pandémica, voy a tener los mismos hábitos que tuve antes de la situación pandémica. Ese es el principio de realidad número 1 que no necesariamente se va a cumplir. Y aquí digo no necesariamente para no queriendo ser enfático en cuanto a que no lo va a hacer, porque es muy complejo creer que el cumplir con una cuarentena va a erradicar una pandemia que va a seguir vigente. Entonces, no podemos creer que eso va a ocurrir de manera directa. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de la vinculación que tiene el tema sociocultural con una realidad, un principio de realidad. ¿Cómo verlo de manera positiva? De manera positiva es que en el momento en el que nosotros nos den el espacio para poder volver a nuestro rol, técnicamente que no va a ser así, pero y es que el no va a ser así, no me lo vean negativo, no lo piensen negativo. Simplemente que el alcance de la pandemia no va a dar para que el rol sea el mismo, ¿ok? Entonces, si eso es lo que yo pretendo, ya de ahí va a haber el primer choque. Ya estamos teniendo un choque importante a nivel conductual, principalmente, y a nivel fisiológico, que ya vamos a entrar en ese detalle también, producto del aislamiento, porque el aislamiento como tal es algo que no es un común denominador en seres humanos. Nosotros estamos diseñados para ser básicamente seres sociales. Y eso es un tema que básicamente no digo yo. Es más, les voy a dar un ejemplo muy puntual y que es sumamente interesante. Hay un antropólogo, psicólogo y biólogo evolucionista británico que se llama Robin Ian MacDonald, que
creó una teoría que se llama el número de Dunbar. El número de Dunbar, que es muy interesante, y los invito en algún momento, y esto no es ninguna publicidad para nadie, pero los invito a leer acerca de esta situación. Ellos hicieron un experimento en cuanto al tiempo, el porcentaje de tiempo que dedicamos nosotros a socialización. Lo hicieron en grupos de 150 personas y fue interesantísimo el resultado porque ellos en estas agrupaciones de 150 personas, y por eso surge el tema del número de Dunbar, refieren a que se invierte un 42% del tiempo para poder interactuar a nivel social. O sea, que el tema de que nosotros somos seres sociales no es un tema que es de la boca para afuera, sino que el tema de que nosotros somos seres sociales es un tema que está latente y es un tema que tenemos que tener presente y que va a tener un efecto en el momento en el que nosotros modifiquemos esos patrones naturales. Entonces, a nivel sociocultural van a haber cambios porque estamos acostumbrados a tener un tipo de interacción y una frecuencia de liberación, vamos a llamarlo de esa manera, en cuanto a la dinámica post-trabajo o dentro del trabajo, que va a variar. Y eso va obviamente a tener incidencia de manera directa en el contexto en el cual yo me desenvuelvo. ¿Okay? ¿Qué relación tiene esto con el tema de la desactivación económica? Que es uno de los tópicos que a mí me gusta mucho comentar en esta línea, que no necesariamente se sale del ámbito de acción. Es un tema obviamente igual, están sus especialistas en la materia, el área mía es de recursos humanos, pero tenemos que brincar hacia ese campo porque esto nos va a afectar a nosotros directamente. La economía como está actualmente, vamos a ponerlo en un contexto tipo ejemplo. Yo ahorita tengo un trabajo, entonces si esperemos seguir teniendo trabajo, eso es lo número uno. Ahorita tenemos un trabajo, nosotros trabajamos arduamente para cumplir objetivos que organizacionalmente están estipulados. Entonces, si tenemos que cumplir con esos objetivos que ya están estipulados, lo hacemos porque por defecto y al final de lo que estamos buscando es obviamente una retribución a la luz de lo que estamos haciendo. Y esa retribución la vamos a invertir en aquellas áreas o ámbitos de nuestra vida que consideremos sean los apropiados para darle un balance a esta situación vida-trabajo. Cuando la desactivación económica que estamos viviendo ahora muestre de manera más directa su efecto, esa desactivación económica lo que nos va a permitir ver, número uno, es que probablemente a nivel de desempleo va a haber un incremento importante. Después, probablemente habrán sitios a los cuales nosotros frecuentábamos que ya no estarán, porque la economía así lo demanda. Habrá que reinventarse en materia de cuáles son las actividades que yo puedo realizar, pensando siempre en que voy a invertir económicamente en ello. Entonces, la lógica vendría a plantear que lo que nosotros a nivel cultural o sociocultural estábamos acostumbrados a hacer no va a ser una norma de ahora en adelante, o no puede plantearse como una norma, porque como les mencioné al principio, no puede haber un borrón y cuenta nueva. No es que el 13 de abril llega e inmediatamente todo vuelve a la normalidad, yo regreso, están todos los restaurantes, tengo la posibilidad de visitar a todo el mundo, abrazarlo, y esos son patrones a los que no he entrado todavía, pero digamos conductualmente tenemos que variarlo mientras hay un balance en cuanto a la forma en la que tenemos que comportarnos de aquí adelante. Hay un antes y un después. Ahora, este tema de desactivación y el tema sociocultural se vincula directamente con el ámbito laboral, que es la pregunta número 3 que nos hicimos al puro principio de lo que estamos conversando ahorita. ¿Qué relación tiene entonces el tema sociocultural con el tema de la desactivación económica? Como les mencioné, y aquí retomo brevemente, a nivel sociocultural hablamos de cualquier proceso relacionado con aspectos sociales y culturales de una comunidad o de una sociedad. Cuán grande, cuán pequeña, eso depende de la lupa con la que yo lo vea y de la lógica que yo establezca para poder determinar ese es mi espacio o ese no es mi espacio. Entonces, retomo, laboralmente nosotros cumplimos con un rol, tenemos dinero que a la postre vamos a poder de alguna manera volcar en el cumplimiento de algunos de los objetivos que nos planteamos fuera del trabajo. Entonces, ahora sí, ¿qué relación tiene esto con el ámbito laboral? Se los voy a plantear, ya lo individualicé, ¿no? Se los voy a plantear a todos los que estamos acá desde una perspectiva de la respuesta que tenemos nosotros ante las demandas del ambiente. Entonces, de la parte sociocultural y de la parte de desactivación económica que recién le acabo de mencionar, voy a pasar al contexto organizacional. ¿Por qué el contexto organizacional? Porque es la génesis un poco del análisis que hemos planteado y que he planteado yo personalmente y que hemos discutido en cuanto a cuál es la incidencia. Nosotros a nivel organizacional tenemos que tener claro que siempre existen 3 niveles en cualquier organización, en cualquier país. Perú, Costa Rica, en cualquier lugar hay 3 niveles. Hay un nivel individual, hay un nivel grupal, hay un nivel
que se llama organizacional o administrativo organizacional, y está el medio ambiente, que afecta de manera directa el contexto y que por ende, vamos a ver, el medio ambiente va a afectar de manera directa el contexto organizacional en el que yo me desempeño, y adicionalmente va a afectar de manera directa en los grupos que se desarrollan dentro de esa organización y al individuo como tal. Entonces no podemos pensar que el contexto o el medio ambiente como tal va a afectar únicamente la parte social, sino que va a afectar de manera directa el tema organizacional. Cuando hablamos de qué se afecta a la luz del ambiente, siempre hemos hablado de variables clave que se van a ver afectadas ante cualquier cambio violento o brusco que se dé dentro del contexto organizacional o fuera del contexto organizacional. Y hablamos de manera natural de ellas en nuestro diario vivir, o por lo menos en el ejercicio nuestro en materia de recursos humanos. Hablamos de productividad, hablamos de ausentismo, hablamos de rotación, hablamos del apego a las normas específicas que la organización plantea, hablamos acerca de la satisfacción, de la motivación laboral. Los sujetos dentro de la organización van a verse permeados siempre por estos elementos. Entonces, cuando nosotros tenemos una condición como la actual, COVID-19 a nivel pandémico y a nivel mundial, esta situación principalmente va a afectar al individuo que se encuentra inmerso en una organización que tiene un grupo que está dentro de un contexto y que ese contexto está permeado por lo que a nivel mundial está ocurriendo. Entonces, esas demandas, y aquí entonces vamos a pasar a las características individuales de los sujetos. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos en el momento en el cual tenemos una demanda ambiental, provenga de donde provenga? Puede ser del trabajo, puede ser de la familia, puede ser de amigos, puede ser pareja, etc., lo que ustedes quieran. Tenemos una demanda, y esa demanda es que requieren algo de nosotros, y sobre esa demanda nosotros tenemos que responder. En el momento en el que nosotros no podemos responder a esa demanda, se nos viene una situación fisiológica o una respuesta por ende conductual, una vez expreso lo fisiológico, en la cual el nivel de estrés al que nosotros nos enfrentamos se exacerba. ¿Okay? Cuando hablamos del nivel de estrés percibido, vamos a hacer aquí una breve pausa para poder explicar. Cuando nosotros hablamos de estrés, no vamos a hablar de estrés como una situación adversa, sino que vamos a hablar de estrés como una respuesta fisiológica natural ante las demandas del ambiente, sobre la cual, mientras yo tenga la capacidad de responder apropiadamente, es positivo la presencia de ese estrés. En el momento en el que yo no puedo responder apropiadamente a esa demanda, el estrés empieza a incrementarse porque no cuento con esas herramientas. A veces es porque no las tengo y a veces es porque situaciones específicas no permitan que, aunque yo las tenga, las ponga en práctica. Y este efecto de esta situación del COVID es uno de los ejemplos mucho más fuertes. La gente se encuentra recluida en casa y se estresa sabiendo que tiene tal vez contenido económico para poder salir, que tiene vehículo para poder transportarse, que cerca de su casa cuenta con restaurantes o lugares a los cuales puede visitar, pero no se puede salir. Entonces, obviamente, en el momento en el que eso ocurre, hay un cambio a nivel social y a nivel cultural, que ahí es donde lo vinculo directamente con el primer concepto, porque no tenemos esa posibilidad de reacción y nuestro estrés se dispara. Caigamos en el contexto organizacional nuevamente. En el momento en el que el individuo tiene que comportarse de manera distinta en el trabajo producto de esta situación a la cual nosotros nos estamos enfrentando, evidentemente vamos a tener dificultades en cuanto al alcance de un nivel de estabilidad que favorezca el que esto ocurra. Eso es un tema que tenemos que tener muy presente. Dentro de la lógica particular del estrés a la hora de explicarlo, principalmente a nivel organizacional, hay una de las variables como fuentes potenciales, que eso es muy interesante. Cuando nosotros experimentamos estrés, ese estrés tiene fuentes potenciales o factores promotores. Entonces hablamos regularmente de factores organizacionales, tienen que ver en algunos casos con demandas de la tarea, con demandas de rol, con relaciones interpersonales, con factores personales también, los problemas familiares, los problemas económicos, las características propias de los sujetos interactuando unos con otros. Y hay otro factor que es sumamente determinante, que es el factor ambiental. En el factor ambiental podemos incluir variables como la incertidumbre económica, la incertidumbre política dependiendo del país, el cambio tecnológico, cambios bruscos a nivel de condiciones sociales. Y aquí es donde viene ese detalle.
cuando hemos estudiado este fenómeno a nivel organizacional y hablamos de contexto, no habíamos tenido, por lo menos en la realidad cercana, presente, una situación como la que tenemos ahora, porque no había existido. Hemos tenido situaciones de enfermedades pandémicas complejas, pero hasta la fecha y por lo menos 20 años para atrás, aquí no hay que hacer cálculos de edad, ¿verdad? Sino que pensar nada más en los años para atrás, 20, 25 años para atrás, no había no ha habido una situación que nos ponga, perdón, y aquí estoy individualizando en función de mi realidad, por lo menos a nivel latinoamericano, no ha habido una situación que nos haya puesto a todos en casa de esta forma, excepto casos específicos por país en los cuales su realidad política lo haya generado. Yo les hablo de mi realidad, nosotros no habíamos tenido una situación como esta y realmente en muchos países latinoamericanos no nos habíamos enfrentado a una situación tan grave como esta en cuanto a este nivel de desactivación. Entonces, ¿qué hacer frente a ella? Es la pregunta que se hace muchas personas y razón por la cual nos reunimos en estos espacios para poder conversar en torno a, entonces sí, ¿para dónde agarramos? ¿O cuáles son las potenciales consecuencias que esto puede acarrear? Entonces ahora sí, caigamos en el principio de realidad. El análisis del factor ambiental que antes no hacíamos con esta profundidad, ahora lo tenemos que hacer, porque definitivamente va a haber un cambio. ¿Cuáles son las consecuencias? Nosotros desde las áreas de recursos humanos hablamos siempre de la parte fisiológica, de la parte psicológica, de la parte comportamental. La parte psicológica contempla una gama importantísima, ya sea de patologías o indicadores propios de patologías o enfermedades, como ansiedad, como depresión, como disminución de la satisfacción, disminución de la motivación. A nivel de comportamiento vemos la afección, como lo mencionamos al principio, de productividad, ausentismo, rotación, etc. Si nos focalizamos específicamente en cuáles son las alternativas que nosotros promovemos regularmente a nivel de salud laboral, hablamos de factores desencadenantes por nivel y hablamos de potenciales factores protectores. Esos factores protectores, y aquí les voy a hablar de lo que regularmente hablábamos y de lo que va a afectar o las diferencias que van a ocurrir a la luz de esta realidad que nosotros estamos enfrentando. Entonces, naturalmente, ¿de qué hablábamos? Naturalmente hablábamos de que si teníamos una situación a nivel organizacional, podría darse por un tema de dinámica de trabajo compleja, de controles sobre la tarea, altas cargas de trabajo, jornadas laborales extensas, ambientes o climas organizacionales complejos, vamos a ver, relaciones interpersonales, y hablábamos entonces de factores protectores importantísimos. Hablábamos de formación continua, de procesos de selección apropiados, de cuidado del entorno físico ambiental, de el aumentar recompensas, reconocimientos, fomentar la variedad del ejercicio. Entonces aquí es donde hago la primera pausa y retomo el tópico principal sobre el cual nosotros estamos conversando. Estos factores protectores de los cuales nosotros estamos hablando o hemos hablado a lo largo del tiempo, vienen a cambiar un poco en función de la situación del COVID. Entonces ahí es donde uno viene y plantea, bueno, ¿cuál es la incidencia socioeconómica? Entonces si nosotros hablamos de formación continua, por ejemplo, voy a entrar en ese particularmente para no extenderme tanto. La formación continua naturalmente tenía sus diferentes modalidades y eran modalidades opcionales. Nosotros hemos caído en esta época en una obligatoriedad en cuanto al uso de ciertas estrategias para poder cumplir con este tipo, incluida esto que estamos haciendo ahora, que esto es parte de la formación continua. No es, y aquí obviamente con los pies en la tierra, no es un tema de que todo lo que yo estoy planteando es verdad absoluta, sino que es un criterio fundamentado sobre el cual quienes nos escuchan o quienes nos ven podrían decir, mira, estás diciendo barbaridades o estás planteando un principio de realidad sobre el cual yo tengo que hacer un análisis y considerar si en esa línea las situaciones se dan tal cual las estoy planteando yo, o no, estás totalmente equivocado, es una opción. Pero ojo, la formación continua. No habían, por lo menos a nivel país, ayer que tuve la posibilidad de conversar con Daniel también a profundidad, bueno, no fue tan profundo, fue corto el espacio, sí fue profundo, corto el espacio. El tema de la formación continua lo podemos ejemplificar ahorita con el tema de los centros educativos públicos, privados, a nivel, en general, a nivel país, a nivel Costa Rica o a nivel latinoamericano. Fueron expulsados de sus centros educativos, no me malentiendan el término expulsado, pero fueron, vamos a ver, se cerraron las clases presenciales. Y se dijo, bueno, hay una alternativa
digital, porque se parte de la premisa que el hecho de tener un buen ancho de banda y potencial computadora en casa da la posibilidad de que podamos establecer comunicación en línea. Ocurrió lo mismo a nivel laboral, en el cual las personas dijeron, bueno, no tenemos la posibilidad de formarnos a nivel presencial, lo vamos a hacer a nivel virtual. Claramente estas alternativas son positivas. Yo impulso, obviamente, y promuevo que a nivel país, estén donde estén, busquen esas alternativas. Pero son alternativas que no son transversales y son alternativas que no fueron opcionales. Entonces, conductualmente, no necesariamente el efecto de esta demanda ambiental, y aquí lo vinculo nuevamente con el tema del estrés, los chicos en casa o nosotros como profesionales en casa, o personas no profesionales, porque aquí no, obviamente es transversal el tema, que quieran formarse, arrancan en una disponibilidad total para el aprendizaje de una plataforma o para la recepción de información mediante una vía a la que tradicionalmente podía yo elegir, pero ahora no puedo elegir, sino que tengo que accionar. Si de eso depende mi trabajo, empieza a dispararse una respuesta no tan apropiada en cuanto a demanda, o respuesta a demanda. ¿Por qué? Porque me dicen, bueno, usted tiene que participar en tal foro en línea y ese foro en línea tiene un efecto directo sobre su situación laboral actual. Resulta que el ancho de banda en mi casa no es el ancho de banda ideal, una transmisión no pasa, no puedo descargar los documentos, se me va la luz y eso me genera a mí un disparo de estrés al cual yo no puedo minimizar porque no puedo resolverlo en el momento. Porque igual todas las instituciones, tema de desactivación económica, las instituciones que puedan darme soporte en este momento o están saturadas porque ese es el foco o en su defecto no tienen capacidad de respuesta porque no están laborando. Entonces eso dispara. Y ojo, anteriormente eso era un factor protector y ahora más bien es un factor que tenemos que analizar desde la lógica de no necesariamente protector, sino un factor que me pueda disparar una situación que podría resultar adversa. Si lo vemos a nivel social dentro, vamos a ver, en términos generales, los promotores de una respuesta cargada de estrés o una respuesta conductual no tan adecuada, puede hablarse de conductas de familiares y amigos, del tema de la mala comunicación, de los problemas familiares o de los recursos que tenga yo para afrontar diferentes situaciones. Esos son potenciales desencadenantes. Entonces hablábamos de valorizar las relaciones personales familiares como factores protectores, hablábamos de implicarse en actividades no laborales potenciando el ocio y hablábamos de no saltarse periodos vacacionales. Qué interesante. Estamos hablando de promociones que hacíamos hace un mes, 2 meses a nivel de salud laboral y ahora a nivel sociocultural hay un cambio importantísimo. Y ojo por ejemplo, implicarse en actividades no laborales potenciando el ocio. Estamos manejando, producto del COVID-19, un nivel de ansiedad importantísimo en materia de cómo relacionarme inclusive con mis seres queridos porque está este temor latente de que yo me pueda contagiar de una situación al cual se estima a nivel país y probablemente a nivel mundial se maneja igual que el 80% de la población en algún momento llegue a infectarse, no todos ya, ¿verdad? La intención es que eso no ocurra, pero eso va a cambiar. Entonces culturalmente estábamos acostumbrados a que si organizábamos una parrillada o una carne asada posterior a la jornada laboral, era parte de estos factores protectores a nivel social que iban a tener una incidencia positiva sobre mi desempeño conductual dentro de la organización y por ende la organización sí va a haber beneficiado de ello. Pero eso va a tener un cambio también, porque no necesariamente eso va a ser la alternativa actual. Entonces, analicemos claramente cómo estas potenciales alternativas que anteriormente dábamos van a ir variando y el choque que vamos a tener a nivel conductual tenemos que administrarlo de manera apropiada. No necesariamente es partir con un asunto de antes y después, como lo dije yo al principio, porque ahorita lo vamos a ir alivianando un poco. Pero sí tenemos que tener claro que las condiciones a las que nos enfrentamos no son las mismas. Entonces los análisis que tenemos que hacer sobre las situaciones que estamos enfrentando no pueden ser equivalentes a los anteriores. Y como lo dije al principio de la presentación, la realidad, lo que vaya a ocurrir después del 13 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, la fecha en la que las autoridades digan que vamos todos de nuevo a volver a nuestro ciclo laboral, cambiaron, y al cambiar entonces tenemos que entrar en este tipo de discusiones. ¿Para dónde agarro? ¿Cuáles son las alternativas que tengo? Lo positivo de esto, antes de hablar del tema individual, lo positivo de esto es que alternativas existen
lo principal es que nosotros asimilemos esas alternativas como potenciales opciones realizables, porque no podríamos pensar que lo que tenemos ahora, que ese es uno de los detalles más relevantes, no pensemos en que esta situación simplemente está dando culminación al ejercicio natural de todo el mundo. Pensemos en que el ejercicio natural de todo el mundo tiene que analizarse a la luz de la situación y que la situación nos está dando alternativas a nosotros sobre potenciales opciones para poder cambiar esta situación. La relación que se da entre las personas que nosotros apreciamos a diario, la familia, etcétera, es una relación que ha cambiado también, y la laboral ha cambiado también. Quienes están ahorita matriculando, es más, si les voy a dar un ejemplo personal, hace tiempo estoy cursando el posgrado, estamos ya terminando, y ahora recién en uno el otro posgrado, estamos en proceso de educación virtual. Ya hay compañeros a los cuales no hemos tenido la posibilidad de interactuar y la dinámica tiene un cambio, ahí hay un antes y un después. Entonces la relación que se tenía con los anteriores no va a ser la misma. Principios de educación virtual, claro, siempre es sabido que es distinto el asunto, pero es distinto cuando es obligado, y cuando veníamos con una dinámica cambiamos a otra. A nivel laboral es lo mismo. Si yo tengo una reunión, no es lo mismo una reunión virtual que una reunión presencial. Con esto les doy otro ejemplo. Hace años, cuando estaba en la universidad, cursando el primer posgrado, de hecho, yo tuve la posibilidad de compartir con una profesional de altísima trayectoria. Ya son estos profesionales, probablemente de algunos que nos escuchen o nos están viendo, tendrá una experiencia similar. Son estos profesionales que alcanzan su licenciatura en una disciplina particular, se dedican a hacer una trayectoria laboral en una organización, crecen significativamente, se vuelven figuras muy representativas dentro de la organización, pero no tienen ese chance de sacar un posgrado porque no necesariamente dentro de su ciclo natural de trabajo eso alcanza. Entonces, esta compañera llega ya cercana a los 50, 55 años, más o menos. Está súper joven y todavía súper productiva, y sale de esta organización en la que trabajó 25 años, se ingresa a la universidad y se pone su propio negocio y todo súper bien. Y hablando con ella, comentaba que ella fue responsable a nivel latinoamericano de una empresa particular, y ella era la responsable del área de recursos humanos a nivel latinoamericano completo, y latinoamericano completo es un montón, es una empresa súper grande, y ella habló de que estaban teniendo dificultades de comunicación en cuanto a la relación entre los diferentes gerentes de las áreas a nivel latinoamericano. Y tomó la iniciativa y presentó toda una propuesta presupuestaria para poder decir, bueno, yo necesito por lo menos reunirlos una vez al año, y esa vez al año estoy segura va a generar un efecto distinto en cuanto a las relaciones que tienen los diferentes compañeros. Resulta que pues la cuestión económica era compleja, porque obviamente imagínense lo que es trasladar a todo el mundo a nivel latinoamericano a un país céntrico. Lo que hicieron fue hacerlo en Estados Unidos, que les resultó más funcional porque era más fácil todos viajar hacia allá y no tener que hacer diferentes escalas. Y logra esta reunión, y después de la reunión hay un cambio significativo a nivel conductual. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo que nosotros nos encontremos viéndonos las caras en plataformas como estas, a de verdad conocer a una persona, a tener una relación fuera del trabajo, donde tenemos esta posibilidad que culturalmente era, y espero siga siendo de manera alterna, muy común, ir a tomarnos un café después de la oficina, o en el momento en el que termina la jornada laboral preguntar, decir, no sé, qué deporte le gusta hacer, qué está leyendo, qué película está viendo, etc. Ese tipo de situaciones nos acerca. Al acercarnos, tenemos una mejor reacción a nivel conductual. Este ejemplo se los planteo porque es una realidad que, si bien anteriormente era muy común, en la actualidad se vuelve sumamente complejo el pensar que esto va a ser reproducido de manera inmediata, porque ojalá a plazo logremos una estabilidad que de verdad nos dé a nosotros esa posibilidad, pero de manera inmediata se ve relativamente complejo. Entonces, lo que antes nosotros hablábamos de factores protectores, ya ahora son factores que podrían ser generadores de estrés. ¿Por qué? Porque no tenemos esa posibilidad de ir a hacer ejercicio, no tenemos esa posibilidad de reunirnos post del trabajo, no tenemos esa posibilidad de transitarnos libremente sin esa ansiedad. Y luego, ¿cómo esa ansiedad va a incidir de manera directa en mi desempeño? Pues tenemos que tenerlo claro, va a afectar, porque inclusive dentro de la misma dependencia ya ahora vamos a preocuparnos el doble de quién usó el teléfono antes, si lo usamos o no, de dónde viene, cuál es la relación que tiene, porque yo no quiero formar parte de la lista de personas que llegan a contagiarse, y que son montones, que hacen caso y que tal vez interactúan con una persona que también estaba haciendo caso, pero otro no, y ahí vamos en cadena.
y se vuelve sumamente complicado. Entonces, en síntesis, cuando nosotros hablamos, y ahora sí retomo y hablo del título con el que iniciamos, cuando hablamos de consecuencias socioculturales producto del COVID-19, tenemos que tener claro o respondernos a las preguntas que les planteé al principio. ¿Por qué sociocultural? Porque la parte sociocultural hace referencia exclusivamente a las relaciones humanas que pueden servir tanto para organizar su vida comunitaria como su vida laboral. Ahí hay una incidencia y esas incidencias las abordamos anteriormente de manera puntual porque podríamos hablar toda la noche de esto, pero hay incidencia de manera directa. ¿Qué tiene que ver la desactivación económica con esta situación o esta incidencia a nivel sociocultural que estamos hablando? Si no hay o no nos ofrece, vamos a ver, si no tenemos la posibilidad, primero, de tener trabajo, que eso es lo más importante, porque hay muchas organizaciones que están cerrando no porque quieren, sino porque no pueden mantenerse. Segundo, si no están si no tengo las mismas opciones que tenía antes para poder distraerme, definitivamente lo que yo a nivel sociocultural tenía construido como parte del vínculo que podía tener a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, no es el mismo, entonces tenemos que analizarlo. Hay consecuencias en esa línea, tenemos que buscar alternativas y ser positivos sobre ellos. ¿Qué relación tiene esto con el ámbito laboral entonces? Si a nivel sociocultural hay cambios, a nivel de desactivación económica hay cambios, a nivel interno laboral lo hay también. No solo en el hecho de tener o no tener trabajo, sino también en el hecho de que las relaciones laborales internas y externas entre compañías o entre compañeros de otras compañías va a cambiar. La gradualidad con la que vamos a ir incrementando el contacto, ojalá nos lleve a un punto en el que estábamos hace 2 meses atrás, en el cual estábamos ya con todo construido y pensando simplemente para adelante, no en reconstruir o reconceptualizar situaciones a la luz de un fenómeno como el COVID-19. ¿Cómo una situación entonces, como pregunta final, cómo una situación entonces como la actual afecta mi desempeño social, cultural y laboral? Partimos de la premisa inicial y lo que desarrollamos a lo largo de esta comunicación. Estrés. Si partimos de la incapacidad de responder ante una demanda desconocida, tendremos, porque no podemos, no porque no queramos, definitivamente la afección a nivel individual, si no la trabajamos, va a ser importante. Para cerrar, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque esta es la parte importante y me parece a mí que es la parte donde tenemos que ponernos positivos en esto. Número 1, rescatar en actividades como estas que estamos teniendo en la actualidad. Yo trabajo con Fundación Calma hace muchos años, conozco, bueno, muchos son 5 o 6 años que hablábamos ayer con Daniel. Realmente el hecho de que existan entidades, y son muchas, que estén trabajando sobre el abordaje de este tipo de tópicos, lo que permite es ofrecer criterio. Todos ustedes quienes nos escuchan ahora y quienes nos escucharán y nos verán en diferido, si es el caso, tienen presente que lo que estamos conversando ahora es un criterio que podría no coincidir con lo que ustedes ya pensaban, pero definitivamente es un criterio que se pone sobre la mesa y podemos de alguna manera en algunos casos abrir los ojos y decir, pucha, sí, la cuestión va a ser distinta. ¿Qué hago yo al respecto? Entonces, el asunto de cómo lograr abordar la situación ahora es primero con muchísima prudencia. Y la prudencia va en tener presente de que mi realidad va a ir retornando gradualmente, pero en el entretanto minimizar aquello que me afecte y yo no pueda solucionar para que mi respuesta ante este tipo de situaciones sea la apropiada. Mientras más oxígeno tengamos para poder responder, mientras mejor capacidad tengamos de dar respuesta a demandas ambientales teniendo presente la situación, mayores posibilidades vamos a tener de alcanzar éxito en lo que estemos haciendo. Y el éxito puede ser a nivel social, a nivel cultural y a nivel laboral. En síntesis, las consecuencias socioculturales productos del COVID son grandísimas y hablar, como les dije, del tema sociocultural es muy amplio, pero sí mi intención fue vincular todo el contexto que está alrededor de las diferentes organizaciones, ese mismo contexto que está alrededor de nuestra situación personal, de nuestra situación familiar, de nuestra situación social, como una variable a considerar sobre elementos, aquí mencioné 3 o 4, sobre elementos que definitivamente tenemos que tener presentes. Para cerrar, me interesa montones comentarles una frase que me encontré en redes, de estas frases que aparecen en redes. Algunas son muy buenas y algunas no tanto, pero dice: en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos.
no quiero minimizar el efecto de la crisis ni decir, mira, que no nos tenemos que poner a llorar, esto nos duele a todos, pero definitivamente somos de los que tenemos que ponernos a vender pañuelos. Soluciones hay, y no estoy hablando de un tema económico, soluciones hay. El primero arranca por la concientización en cuanto a la situación que nos encontramos, responder a las exigencias de quienes realmente saben qué es lo que tenemos que hacer y cómo caminar, y posteriormente, cuando entremos a nuestra realidad, que el hecho de que nuestra realidad inmediata, pensemos que el 13 de abril va a serlo, y si no el 1 de mayo, si no más adelante, pensar que esta realidad va a ser distinta, no sea un foco generador de estrés, sino que sea un foco que nos permita comprender que tal vez a nivel sociocultural van a haber cambios, pero que posteriormente de manera gradual nos vamos a ir habituando a ellos y vamos a lograr éxito en nuestra labor diaria, éxito con quienes nos rodean, y vamos a ser personas que tenemos que seguir avanzando porque la vida no se detiene. Nosotros tenemos que trabajar en pro de lo que se viene, y trabajamos en pro de lo que se viene a la luz de esto que es el COVID-19 y que nadie lo quiere. Les agradezco montones. Ya con esto doy por cerrado lo que les quería comunicar. Vamos a dejar abierto un segundito para ver si tuviesen algún tipo de consulta en torno a lo que estamos, o comentario, no necesariamente consulta, en torno a lo que estamos desarrollando. Recordarles que quienes se mantuvieron a lo largo de toda la transmisión, ahorita se les va a presentar un enlace para efectos de completar lo que tiene que ver con el tema de certificación. Yo definitivamente agradecerle montones a quienes estuvieron conectados, que ahí se mantuvo bastante gente conectada. Agradecerle a Fundación Calma, a Daniel, porque realmente estos espacios son muy importantes. La discusión que tenemos en nuestras diferentes áreas es importante ponerla a la luz, ponerla sobre la mesa para poder definitivamente ampliar un poco nuestro criterio, informarnos. El hecho de escuchar no necesariamente quiere decir que tengamos que hacer lo que quien lo está diciendo, hacer lo que dice quien lo dice, sino que nos alimentamos de ello, y al alimentarnos de ello podemos construir un criterio más sólido. Las redes sociales son una herramienta muy útil si se utilizan de esta manera, no necesariamente en comunicaciones así sino fuentes que realmente den un mensaje que nos apoye o nos aporte. El fatalismo es mucho, los extremos son malos, la alta despreocupación es muy mala, o creer que eso no va a ser conmigo, y adicionalmente el creer que todo va a ser fatal y nos vamos a quemar todos es fatal también. Debe haber un balance. Nosotros tenemos que ser personas que definitivamente balanceemos este tipo de procesos, y al balancearlo definitivamente los efectos van a ser más positivos. De mi parte les deseo lo mejor realmente. Espero que en sus respectivos países, en sus respectivas casas, familias, donde nos estén viendo y nos están escuchando, la situación vaya bien. Poner la Fundación Calma, en este caso la institución que estoy representando, a sus órdenes. Tienen medios de contacto, proyectos interesantísimos para dar frente a esto, y tener la posibilidad también de que ustedes sepan que hay opciones, siempre las hay. Lo que hay que hacer es simplemente elegir las mejores opciones. Nos esperamos un segundito y aquí me voy despidiendo. De verdad, muchísimas gracias por haber permanecido durante todo este tiempo. Tenemos las 6:53 Costa Rica, 7:53 Perú. Aquí tengo algunos comentarios. Vamos a refrescar aquí para poder verlos y poder saludar. Ahí veo el de Marta Mancilla. Un cordial saludo, Marta. No sé dónde nos escribe, pero un cordial saludo. Vamos a volver a cargar la página porque ahí me salen unos comentarios que no estoy logrando ver. Aquí abrimos. Ahí está. Aquí un saludo a JDUA. Saludos desde Costa Rica, colega. Gran saludo. Luca Rillo Barrera, buenas noches. Geraldine Lazo, buenas noches. Lucía, muchas gracias. Jesús Chávez, Brian Quispe, María Esther Rodríguez, Milagros Vázquez, Cecilia, Marta, Soledad Blanca, etcétera. Hay varios comentarios ahí. De verdad, muchas gracias. Que tengan muy buena noche y espero que les haya sido de utilidad, por lo menos, traer esta discusión a sus hogares. Que estén bien.